de informática jurídica. Vamos a continuar con los puntos que estamos viendo para que así podamos terminar el contenido y ustedes puedan tener el material necesario para poder así llevar su curso y llevarlo a feliz término. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Ok, lo primero que necesito es conseguir Creo que estamos teniendo un pequeño problema por acá, pero voy a verificar. no tengo que y se marchó. Josué Rivera, tu micrófono, por favor. No, vamos a verificar si ya nos responde bien la aplicación. Ahí está. No sé si a todos les proyecta la imagen. Sí, licenciado. Así es, correcto. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Muy bien. El día de ayer estábamos verificando la evolución tecnológica. Verificábamos esos años en los que fue surgiendo la tecnología y cómo con el paso del tiempo se fue minimizando esa brecha de tiempo. Tanto así que en la actualidad la tecnología va evolucionando con cada año que tenemos nosotros. La tecnología y las telecomunicaciones, que en realidad es la unión de ambas, las famosas TICs, tienen esas características inmateriales, interactivas. ¿Y por qué hablamos de la inmaterialidad? Como se comenta por redes sociales, ya por foros y por todo el espectro de la tecnología, pues con el paso de los años van haciendo una vida más fácil para todos nosotros. Tanto así que utilizando la realidad virtual podemos crear esos mundos de fantasía en los que muchas personas se sumergen a diario. Con la llegada de Google Lens, PlayStation tiene sus propias aplicaciones. Y así, desde las distintas plataformas tecnológicas se crean esas realidades alternativas que mediante dispositivos pequeños no vamos a tocar, pero vamos a estar inmersos en ellas. Esa interactividad de las tecnologías que permiten que la comunicación vaya de un lado a otro sin la demora que se dio en antaño, cuando teníamos la necesidad de enviar correos o enviar encomiendas por medio de personas o posteriormente por medio de carretas, de caballo y estos medios de transporte que sirvieron en su época. También se caracterizan por esa interconexión necesaria, que se debe a esa comunicación que se va a dar entre dispositivos. No hablamos de las máquinas, hablamos de los computadores, de los dispositivos móviles, de las tablets y cualquier otro dispositivo de comunicación que ustedes puedan tener para comunicarse desde Guatemala, Estados Unidos, Corea, a Brasil, Argentina y a cualquier país del mundo que tenga una conexión a Internet, ustedes van a poder tener esa interconexión. Se habla de los lenguajes de comunicación que existen y vemos que como ejemplo tenemos el correo electrónico, que no importando que yo tenga un correo de Yahoo, alguien tenga Outlook, alguien tenga Gmail, alguien tenga una cuenta propietaria de la empresa para la que trabaja, de la institución para la que trabaja, el lenguaje es el mismo y todos se comunican y se entienden entre sí. Tenemos también la necesidad de la instantaneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento se pueda tener esa información. El mejor ejemplo de la instantaneidad es el que tenemos ahorita en este momento. Muchos de ustedes pueden apreciar mediante la cámara. En este momento yo me encuentro en la oficina, algunos de ustedes están en el trabajo, están en sus casas,
están inclusive en algún café, van manejando. Esa instantaneidad de la comunicación que nos permite la tecnología para poder, en nuestro caso, adquirir el conocimiento. Esa instantaneidad es la que se está tratando de determinar en muchos rubros de la educación. ¿Y por qué? Para brindar una accesibilidad más grande. Recordamos cómo en aquel momento, ya, allá se lejano 2019, todavía teníamos la necesidad de comparecer a nuestra universidad. ¿Qué sucede en el 2020? Tenemos una pandemia y se da el boom de las comunicaciones y la tecnología. En sus primeros inicios fue un poco difícil para tanto catedráticos como muchos alumnos poder adaptarse a esta nueva forma de educación. El manejo de las plataformas era un quebradero de cabeza constante. Sin embargo, se ha tratado de crear la mejor forma para poder tener esa interrelación y así poder llevar la educación a todos los rincones del país donde nos es posible. Eso en antaño era muy difícil. Se hacía a través de los centros, pero era una situación presencial. Ahora con la tecnología nosotros podemos llevar esta amplia gama de conocimientos hacia ustedes con la prontitud necesaria y es a donde va la instantaneidad. También se tiene como una característica esencial de las comunicaciones la calidad en la presentación de la información. Se establece que los dispositivos compuestos por hardware, por software y los avances de las comunicaciones van a garantizar esa información con altos estándares de calidad. Toda esa información que sea texto, sonido, video, toda la multimedia que podamos presentar, lo que es en este caso la videollamada, la conferencia que estamos llevando a cabo, presenta esa calidad en la información. La plataforma de Zoom provee esa calidad para que ustedes puedan leer lo que estamos presentando nosotros desde acá. Me disculpo, tuve un ataque de tos repentino. Además de ello, se caracteriza la tecnología y las comunicaciones por esa penetración en todos los sectores culturales, económicos, étnicos, políticos y cualquier sector de la sociedad que necesita extender su comunicación, no solo dentro de su sociedad particular, sino a nivel mundial. Tenemos también como una característica primordial la innovación. Se habla de una transformación de la tecnología antigua que permite el mejoramiento de los procesos y lo podemos ver como lo hablábamos. Final de los años 1800 se crea el teléfono. En el 2000 tenemos la telefonía móvil. Vemos cómo un invento antiguo, perfeccionado e innovado nos llevó la comunicación a la palma de nuestra mano. Vemos como antes de la Internet, la correspondencia tradicional no era súper eficiente. Tenía bastantes lagunas que corregir en cuanto al servicio. Sin embargo, con el apoyo de la Internet, de todas las redes de comunicación, los equipos de cómputo, colaboramos incluso con el ambiente. Utilizamos menos papel y podemos utilizar un correo electrónico para enviar y recibir la respuesta. En un principio enviábamos uno y después recibíamos y así hacíamos. Ahora las plataformas de correo electrónico nos permiten tener una conversación dentro del mismo para seguir la conversación de lo que estamos llevando a cabo. La automatización como característica. Aquí se establece que la evolución en la construcción de la tecnología cada vez más competente va a promover la generación y desarrollo de productos más sofisticados para automatizar las tareas de una forma más efectiva. Y el producto basado en la tecnología se va a enfocar en una solución. Tenemos actualmente como líderes en el mercado a Meet de Google y a Zoom en cuanto a esa innovación tecnológica respecto de una solución. ¿Y qué solución nos brindaron? Mírate, chef, pues, ay, chef, cómodo. Esa facilidad de poder crear conferencias en las cuales adquirimos nosotros un conocimiento.
Ahora, ¿hay una aplicación en Guatemala de la tecnología de la información y comunicación? Sí. La tecnología por excelencia que se ha estado aplicando es la videoconferencia. ¿Por qué? Recordemos que en muchos procesos penales, cuando la envergadura de los capturados es bastante grande, podríamos hablar de bandas. ¿Qué sucede? Hay que trasladar a estas bandas, hay que coordinar diferentes centros carcelarios para que los lleven a donde está el juzgado que está llevando a cabo ese expediente. Sin embargo, en el ramo penal ya se puede llevar a cabo la audiencia mediante una videoconferencia. Y esto facilita, uno, nos evitamos el gasto del traslado. Además de eso, ellos ya pueden tener la alimentación en el centro. ¿Y qué sucede si los trasladamos a torre de tribunales o si los trasladamos a un juzgado departamental o a cualquier otro lugar? Mm, Eso implica un gasto más para el Estado. Entonces, vemos cómo se puede contribuir con eso. Además de eso, tenemos la seguridad para los demás sujetos procesales. Como un aspecto especial, la legislación procesal penal nos establece que las declaraciones de los testigos, háblese de testigos protegidos, de colaboradores eficaces de las víctimas, puede llevarse a cabo por videoconferencia. ¿Y esto en qué beneficia? Aquí va a beneficiar, pero a la víctima. ¿Por qué? Porque ese grado en el que pueden ser cohibidos por los supuestos victimarios ya no se va a llevar a cabo, puesto que no van a estar en el mismo lugar. Aquí sí se protege también el derecho del sindicado, de aquella persona que está siendo encausada penalmente por un supuesto ilícito que haya cometido. ¿Y cómo? Si éste se encuentra en el centro de privación de libertad, pues bueno, la autoridad designada, que es el juzgado o el tribunal de sentencia, va a designar a un juez de paz para que comparezca y garantice que el reo pueda escuchar atentamente toda la videoconferencia. Es una de las garantías que se le debe dar para que la conferencia o para que la videoconferencia sea válida. Sin garantizar esto, no es válida la videoconferencia. La legislación penal es bastante específica en cuanto a los aspectos y supuestos en que se puede aplicar una videoconferencia y por qué es necesario que sea específica. Recordemos que la legislación penal no viene para castigar o sancionar a una persona en principio, sino viene para descubrir cómo sucedieron determinados hechos. Sin embargo, también tenemos que recordar que el derecho de defensa y la presunción de inocencia conllevan a que ninguna persona va a ser condenada sin haber sido citada, oída y vencida en un juicio mediante un tribunal que ya esté establecido. Y esa presunción de inocencia nos dice además que no es culpable, que hasta que le demuestren su responsabilidad, él va a ser condenado. De lo contrario, va a ser absuelto. Acá es donde este artículo 218 bis del Código Procesal Penal es bastante importante, porque nos establece que si por circunstancias fundamentadas, un testigo, un perito, un colaborador eficaz o cualquier persona necesaria para resolver un proceso no puede concurrir a un tribunal, ¿qué vamos a hacer? Hay dos supuestos. Las partes solicitan o el tribunal de oficio ordena. ¿Y qué va a ordenar? Que esa declaración testimonial se lleve a cabo mediante videoconferencia, por el uso de la tecnología. ¿Qué se requiere como mínimo? Que en el lugar donde está esa persona exista la misma calidad tecnológica que en el tribunal que va a recibir la videoconferencia. Si no existe esa misma calidad tecnológica para la transmisión de los datos, recordamos que esa es una de las características de la tecnología, la fidelidad de la comunicación en una alta definición. Y si se dan cuenta, esa característica ya la aplica la legislación. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a salvaguardar el derecho de defensa como el derecho a la integridad de la víctima y del supuesto victimario. Se dice que debe tener como mínimo esas características, pero puede ser mejor el equipo que está donde está la otra persona. Eso no quita, eso más bien nos garantiza una comunicación fidedigna, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso va a servir
para la presentación, ya sea en el debate o en el anticipo de prueba, que son los dos supuestos en los cuales se concatena esta situación en el ambiente penal. Y dice que la legislación nos preceptúa que se va a utilizar este mecanismo en los siguientes supuestos. Cuando el testigo, perito o persona que se necesite que declare que esté siendo beneficiada con mecanismos de protección que regula la Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tienen una persona que va a declarar, pero les dice, miren, yo declaro, pero necesito que mi identidad se oculte. Entonces usted no puede conversar de una, no, yo no comparezco. Si no tengo esa protección, yo no comparezco. Aquí es donde los sujetos procesales o el sujeto que lo necesita tiene que instar al juez. Si es un testigo que va a descargar la responsabilidad del sindicado, pero por miedo a alguna represalia de la familia de la víctima, porque se han dado casos, no es exclusivo de las familias de los victimarios, también de las familias de las víctimas, quienes en un grado de afectación emocional pueden llegar a esos supuestos. Puede ser un testigo que haya presenciado el hecho, pero que por temor a represalias de su familia diga, no, miren, yo no comparezco. Entonces, todas estas situaciones ya la ley las está preveyendo. Establece también que cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz, según lo estipula la ley de crimen organizado. ¿Y por qué esta figura del colaborador eficaz? ¿Cómo le denominamos en el barrio? En la cuadra, a esa persona. Cuando los niños están jugando y sucede algo y un niño viene y dice, es que él fue, y todos dicen, ah, este es el chillón. Acá ya la ley no lo figura como ese colaborador eficaz. ¿Y qué hace él? Pues él delata a los demás partícipes del delito. Obviamente, estas figuras son controladas por un juez, por el tribunal de sentencia. ¿Y por qué deben ser controladas? Recordemos que muchas personas con tal de salir de la cárcel son capaces de acusar a cualquier persona de cualquier cosa. Entonces, bajo garantía es que el juez contralor debe determinar la posibilidad o no de llevar a cabo una videoconferencia en estos supuestos. Cuando debido a otras circunstancias, la declaración del testigo, perito o esa otra persona que nosotros necesitemos que declare, constituye un riesgo, amenaza o puede ser sujeto de intimidación en contra de su vida o la integridad de su familia. Tenemos dos supuestos acá, la vida o la integridad de la persona o la vida o la integridad de la familia. ¿Y por qué se hace esto? Esto ya no lo va a desarrollar el siguiente artículo que vamos a ver, pero se hace para proteger precisamente la identidad de las personas. Cualquier duda, cualquier acotación, me dicen, por favor, estamos para responder también cualquier duda que pueda surgir. El artículo 218 ter de ese Código Procesal Penal del que venimos hablando ya, preceptúa que la declaración a través de una videoconferencia se va a poder realizar. Primer caso, durante el debate oral y público. Y segundo caso, como un anticipo de prueba. ¿Sí? Acá se podría dar una situación, digamos, un caso que ha pasado en varias ocasiones, que es un caso que es lamentable, se da mucho en el delito de violación y se ha dado en lugares turísticos con féminas extranjeras. Lo que sucede en ese momento de alteración es que se quieren largar de este país y muchos salen al día siguiente o a los 2 días. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llevar a cabo un trámite específico coordinado con las autoridades, sean embajadores o miembros consulares, para que ellos como autoridad puedan estar en ese momento allá para cuando se lleve esa declaración para hacer el anticipo de prueba. ¿Y por qué es eso necesario? Porque la ley nos va a fijar un plazo para llevar a cabo esta situación.
¿Y qué nos preceptúa en cuanto a esta diligencia que vamos a llevar a cabo? Regula que en caso de que se efectúe la diligencia en anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional, cualquier juzgado, debe informar a las partes con no menos de 10 días de anticipación. ¿Y qué sucede si la persona se nos fue a los 2 días del hecho? No iba a dar tiempo de fijar esos 10 días, pero sí le da tiempo al tribunal de fijar el plazo para coordinar con las autoridades consulares en otro país y que allá se pueda diligenciar para acá. Recordemos que uno de los aspectos específicos es que los medios de comunicación sean iguales o mejores los que están allá. De la realización de la diligencia, se interjuicia lo dispuesto en el Código Procesal Penal en relación a la pérdida de elementos de prueba y actos de extrema urgencia. Durante el debate debe programarse la diligencia al inicio del debate. ¿Qué sucede? A ustedes los citan a juicio. Ustedes están defendiendo, ustedes están acusando, y dice el tribunal, dice el juzgado de primera instancia, bueno, si tenemos elementos suficientes para que comparezcan a juicio. ¿Sí? En ese momento van a elevarse las actuaciones al tribunal de sentencia. Y ya se señala día para inicio del debate. Como ahora la prueba ya se diligencia en terminadita la fase de la instrucción, entonces se deben de fijar todas esas audiencias de una vez. Ya se va a programar mediante la agenda del tribunal de sentencia o del juez único del tribunal de sentencia qué día se va a llevar a cabo una videoconferencia. Si no se fija ese día, ustedes tienen su artículo específico que les dice, miren, señores del tribunal, esta videoconferencia no puede ir, ustedes no la fijaron ese día. No, pero es que necesitamos urgencia. Lo lamentamos mucho, pero la ley dice que no. Es un motivo de impugnación. Tienen que tener claro que pueden interponer hasta un recurso acá para evitar esa declaración. ¿Sí? Se establece también que en el anticipo de pruebas se van a observar las particularidades propias del artículo 317, 18 y 348 de este código. Vamos a recibir esa declaración testimonial mediante videoconferencia u otro medio electrónico cuando sea procedente. ¿Sí? Cuando estamos hablando de las videoconferencias y que van a hacer declaraciones, ya sea de peritos, sea de testigos o personas relevantes, recordemos que eso se va a aportar como medio de prueba en el debate. Eso es una prueba. Y necesitamos que sea una prueba adquirida legalmente. Si no tenemos estos pequeños tips que nos da la ley, que nos dice, bueno, con 10 días, con no menos de 10 días de anticipación, bueno, lo sentimos, señores del tribunal, esa prueba no va a poder ser aportada porque en el anticipo de prueba no se llevó a cabo la diligencia como era. Pero es que usted estuvo y consintió, sí, pero la ley dice que no se debe. Y ya. Ese es un defecto de violación formal. Entonces, vamos a tener como impugnar mediante una apelación especial por motivo de fuero. ¿Por qué? Porque podrían valorar un medio de prueba que fue adquirido ilegalmente y aportado al debate. Entonces, ténganlo presente en sus notas por si a ustedes les sucede esto en alguna ocasión. El órgano jurisdiccional competente va a efectuar el trámite respectivo con autoridades del país o lugar donde resida la persona. Hablábamos del caso anterior. Se fue la víctima y necesitamos su declaración. Este tribunal tiene que coordinar con nuestro país. Ahora, ¿acaso es una situación bien particular y ustedes lo van a ver en las áreas específicas del derecho internacional? Pero ¿podrá el juzgado directamente comparecer al otro país y decirles, mire, tenemos una declaración y usted tiene que poner a alguien ahí que reciba la declaración? La respuesta a esto es no. Para eso existen los protocolos en cuanto a la comunicación entre estados. ¿Sí? En este caso, lo que va a hacer el órgano jurisdiccional es emitir un suplicatorio a la Corte Suprema para que mediante carta rogatoria, ya en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se coordine con la embajada y que la embajada ya haga ese match en el otro país para poder llevar a cabo
mediante el consentimiento de las autoridades de ese país, esa videoconferencia y que la persona de ese país pueda decirnos a nosotros, miren, me pasó esto, esto, esto y esto. Y esa es mi declaración. Esos son aspectos más propios del derecho internacional, pero es bueno que tengan ese conocimiento mínimo para determinar qué actitudes van a tomar cuando ustedes sean defensores, cuando sean fiscales, cuando sean jueces. ¿Sí? Y aquí nos habla otra situación también bien particular e importante, porque nos habla de que un testigo o colaborador eficaz se le debe de mantener bajo reserva de confidencialidad el trámite y el lugar donde se encuentra el mismo. Hablábamos de qué es el colaborador eficaz, aquella persona que va a adelantar a todos los demás. Testigo protegido, aquel que, ok, yo declaro, pero por favor, yo tengo miedo, a mí ya me amenazaron, yo tengo que salir de este lugar y necesito tener bajo reserva todo esto. ¿Quién es la única persona que tiene acceso a esa información? El juez. Y quien propone la prueba. Pero miren, ¿por qué yo no puedo saber quién es el que está diciendo que yo hice esto? Recordemos que eso es solo un elemento de convicción, es una prueba. Para poder sentenciar a una persona, no basta solo con una declaración. Se tiene que hacer una concatenación propia de todos los elementos que se diligenciaron durante el debate para llegar a una conclusión. Es el camino lógico que deben de seguir los jueces. Es el camino de la razón. Supongamos un caso, el testigo protegido, el colaborador eficaz, dice que el delito fue cometido el día de hoy a las 4 de la tarde, jueves 7 de diciembre, 4 de la tarde. Pero la acusación que plantea el Ministerio Público dice que fue el jueves 7 de diciembre a las 4 de la mañana. Ahí hay una discordancia entre la declaración y la acusación. ¿Y qué va a pasar ahí? Por esa falta de coherencia lógica, la razón del juez lo va a llevar a una absolución. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, hay aspectos propios de esta diligencia que son bien puntuales, pero que tenemos que tener bien claros por ser propias de la prueba que se va a diligenciar durante el debate. Aquí viene la otra particularidad. El lugar donde se encuentra el testigo, perito o la persona que se necesita se declara, debe estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente. En este caso ya les comentaba, un juez de paz, en cuanto es el territorio nacional, o inclusive por comisionar a un juez de primera instancia que sea necesario que esté en ese lugar, ¿sí? Entonces, esa comunicación entre autoridades la va a dirigir quien esté bajo su tutela el proceso, ¿sí? ¿Qué obligaciones tienen estos jueces que vayan a comparecer a ese lugar? Como primero van a verificar que quien va a declarar está ahí. Van a tomar esos datos de identificación personal, van a verificar, y esto es lo más importante de todo, que no se le está coaccionando para que brinde un testimonio, para que diga algo. No. Van a verificar precisamente que esa declaración es espontánea, que es libre. Está diciendo lo que dice porque lo quiere decir. Obviamente. Entendemos que las declaraciones per se no van ni deben condenar a una persona. Sin embargo, mediante la concatenación lógica de elementos probatorios, van a llevar a una absolución o a una condena. Entonces es importante. Verificar que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que se cuente con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con enlace directo con el tribunal. Cuando hablamos de idóneos, la norma anterior nos refiere a que deben ser, como mínimo, iguales a los que están en el tribunal, el juzgado que está llevando a cabo la videoconferencia. Interconectados directamente con el tribunal. Bueno, con las bondades de la Internet al día de hoy, de las redes satelitales, con esas bondades que nos dan las telecomunicaciones, podemos iniciar en este momento una conferencia en vivo a un juzgado, a un tribunal,
de sentencia y diligenciar una videoconferencia. Eso va a ser el enlace directo. Corrobora plenamente que quien está del otro lado es el tribunal y quien está de este lado es la persona que va a declarar. El órgano jurisdiccional competente establece que va a dejarse constancia de haber cumplido esta obligación precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que el tribunal va a hacer constar lo que el juez de paz también les esté haciendo constar. Obviamente, muchos jueces lo que hacen es también faccionar una pequeña actita donde hacen constar esto. Pero el encargado, según la ley, quien tiene que hacerlo por obligación, es quien está a cargo del proceso. ¿Por qué ellos van a hacer constar en ese audio? Porque ahora todo queda grabado, todas las audiencias quedan grabadas, van a hacer constar que se está efectuando una videoconferencia y que en X lugar se encuentra el testigo protegido, que se denomina como A, B, C y D, con la presencia del juez X, quien confirmó lo establecido en la legislación aplicable. ¿Por qué? Porque todos los datos ya sabemos. No los va a llevar este juzgado a la vista de todos. Quien va a tener esa apreciación es el juez de paz, que fraccionando su pequeña actita se le va a enviar al juzgado y le va a decir, mire, yo corroboré todo esto. El órgano jurisdiccional competente debe verificar que las instalaciones y medios audiovisuales permitan que todos los sujetos procesales escuchen y observen con fidelidad la declaración prestada por un testigo. Volvemos a esas características que la tecnología nos da: la calidad de la información, la interactividad, la interconexión, la instantaneidad. ¿Y por qué? Para ejercer el derecho de la persona de poder interrogar a quien está afirmando algo. Supongamos que no se da esa fidelidad de la comunicación. ¿Por qué puede pasar? Que el audio se contrae, que el video se corta. Entonces no nos podemos quedar solo con la declaración de la persona. Tenemos que poder interrogar. Supongamos que tenemos un dictamen balístico, donde el perito que está pongamos un caso supuesto, que está en las Verapaces, nos dice su dictamen que él presentó, que la persona tenía fulminante en la parte exterior del brazo. Y viene él y solo nos dice, sí, comprobamos que tenía fulminante en la parte posterior del brazo. Y resulta que se está cortando mucho la llamada. Entonces el tribunal nos dice, miren, ya no podemos tener esa declaración, pero escuchamos lo suficiente. Ahí se está violentando el derecho. ¿Por qué? Porque dice que se debe ejercer el derecho en la materia del interrogatorio. ¿Y por qué es importante? Porque si bien es cierto, tener fulminante en un lado de la mano quiere decir que posiblemente disparamos, también quiere decir que estuvimos cerca de donde dispararon. Entonces hay dos supuestos. Y mediante ese interrogatorio que podamos hacer, nosotros podemos traer a la visión del tribunal ese segundo supuesto. Y no el primero, porque el primero ya está incluido en la acusación, donde dicen, la persona, Carlos Rodríguez, disparó tal día contra tal persona. Pero resulta que el dictamen balístico, que bien podría ser validado por ese perito que se encuentra en otro lado, si no se ejerciera ese derecho al interrogatorio, quedaría en el aire. Regula también que en caso que el testigo goce del beneficio del cambio de identidad o se determine que por razones de seguridad se debe ocultar su rostro, se debe tomar toda la precaución para que no se pueda observar el rostro del mismo por ningún medio audiovisual. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que en muchos casos el testigo puede ser hasta conocido del delincuente o va a ser una persona X, pero ¿qué puede pasar? Bueno, bueno, investiguen lo que tiene su familia. Y vamos a aquel aspecto que nos retrotrae la ley, nos dice que puede hacer intimidar a la persona o su familia. Entonces vamos a ver que no se pueda observar el rostro de la persona. Toda la diligencia debe ser grabada y debidamente registrada. ¿Por qué? Para los efectos procesales del derecho de defensa y de la aportación de la prueba fiel y fidedigna a lo que pasó el día de la videoconferencia en el debate. Y a su momento específico, al momento de la valoración de la prueba.
donde el tribunal va a decir en su sentencia, la videoconferencia del día X determinó en la declaración del perito A, supongamos que en este dictamen el perito dijo, sí, encontré restos de fulminante en la palma de la mano, esto comprueba que la persona disparó, junto con la ratificación del informe que consta en folios tales, comprueban con la declaración del testigo B que el señor Carlitos Rodríguez disparó en contra del señor Alfonso Pérez en tal momento y tal lugar. Entonces, a ese momento va a llegar y por eso debe ser fiel esa grabación. Debe quedar registrada debidamente. ¿Qué sucede? Después vamos a tener de que nos dicten la sentencia. Algunos ya están llevando un curso de lo que son las impugnaciones, pero podemos nosotros como defensores o como Ministerio Público plantear un recurso de apelación en contra de esa sentencia. ¿Y qué necesitamos? No resulta que lo que dijo el perito no fue lo que dice el tribunal de sentencia, lo que dice el juez. El perito dice que no, que el fulminante estaba en el dorso y que pudo estar en un lugar donde dispararon, pero no dice que él disparó. ¿Y qué tiene que hacer ese, ese tribunal de apelación? Tiene que escuchar y tiene que verificar debidamente todo lo que pasó en la videoconferencia para poder resolver el recurso. Pero ¿y si le envían una videoconferencia que fue mal grabada? Ahí tenemos otro defecto de anulación de la sentencia, porque valoraron una prueba que no fue debidamente diligenciada. Se establece además que una vez concluida la diligencia, el personal autorizado por el juzgado competente va a faccionar un acta de esa diligencia, como se los decía. Ese juez de paz va a estar en ese lugar y él va a faccionar su acta. Y todo el que estuvo ahí la va a firmar y la va a remitir al órgano jurisdiccional. Y si es un testigo protegido, si es un colaborador eficaz, esa acta solo es para el juez, para ninguna otra parte. ¿Y por qué se dice, se hace esta aclaración? Porque si bien es cierto, las partes tienen acceso a todos los documentos y grabaciones, en cuanto al testigo protegido, en cuanto al colaborador eficaz, no es tan así el asunto, ¿sí? Pero por eso es que se tiene el derecho a impugnar esas declaraciones. Y es que es por eso que la sentencia no puede basarse solo en una declaración. Debe ser robustamente fundamentada con todo ese elemento probatorio que nos va a llevar a concluir sobre la responsabilidad o no de esa persona. En estas diligencias siempre debe comparecer el defensor designado por el imputado. Recordemos que tenemos el derecho de nosotros buscar al defensor de nuestra confianza. Ese es un derecho que nos asiste. Sin embargo, si nosotros no tenemos un defensor, el juzgado oficiará al Instituto de la Defensa Pública Penal para que se nos brinde uno de oficio. Hay situaciones en las que los sindicados no aceptan incluso a los defensores de oficio. Ellos quieren tener a su defensor particular. Sin embargo, hay casos en los que se han suspendido hasta 3 audiencias porque el defensor nunca comparece. Entonces, ¿qué está pasando acá? Si bien es cierto, se tiene el derecho a la elección del defensor, también es cierto que si no, si ese defensor no quiere aceptar el cargo, pues está el Instituto de la Defensa Pública Penal. Además de quien va a defender, tiene que estar el fiscal a cargo del caso. Recordemos que el Ministerio Público, por mandato legal, es una institución única e indivisible. Entonces, si bien se dice acá que es el fiscal del caso, también la ley, el Ministerio Público establece esa unidad del Ministerio Público, en la cual podría comparecer otro fiscal en representación de quien está a cargo. Cuidándose porque se observen debidamente las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. Ya lo dijimos, el derecho de defensa, que nos venzan ante un tribunal preestablecido, que ya existía, y el debido proceso, que se cumplan todas las formalidades que la propia ley nos está dando a nosotros para que esa diligencia sea válida. Y si se incumple, podamos impugnar esa diligencia.
En caso de no existir imputado, y esta es una particularidad de las pruebas anticipadas en sí, se hace comparecer a un defensor público de oficio. ¿Para qué? Para garantizar que, aunque no hay una persona imputada, esa declaración, esa videoconferencia, cumpla con todos los requisitos establecidos por la legislación. Es necesario, tanto cuando existe un imputado y cuando no, que comparezca siempre el fiscal. Puede comparecer el querellante adhesivo, si lo hubiere, puede comparecer. Y ese acto, ¿quién lo va a presidir? El juez a cargo del proceso. No sé si tendremos alguna duda respecto de estos temas, respecto a la videoconferencia que estamos viendo, y si no, pues vamos a proseguir. Permítanme un momento, les voy a pasar la asistencia. Licenciado, una duda. Entonces, con las declaraciones, si pueden ser en vivo también, así como ahora, y también grabadas, o solo de una u otra forma. Vean, la declaración va a ser en vivo. Lo que va a garantizar la grabación es que usted la pueda utilizar, ¿sí? Que el juez, el tribunal de sentencia, supongamos que fue un anticipo de prueba. Solo les paso la asistencia, ahorita les explico esto. Ya está la asistencia en el chat del grupo, de acá de Zoom. Entonces, si pueden llenar el formulario, les estaría bastante agradecido, por favor. El tema de hoy. Seguimos con las herramientas necesarias para su aplicación en el ámbito jurídico. Lo vamos a poner por acá y ustedes se lo comparten a los compañeritos que lo pregunten. Por acá está. Alguien me hizo el favor de copiarlo y estárselo compartiendo a los compañeritos que lo necesiten. Bueno, volvemos con la pregunta de nuestro compañero. Vean, la diligencia de la videoconferencia tiene que ser en vivo, porque establecimos en uno de los supuestos necesarios que debe existir esa interconexión en el lugar donde está la persona y el tribunal, ¿sí? Pero también se tiene que quedar grabada. ¿Y por qué grabada? Porque supongamos, durante la diligencia suceden X situaciones, ¿sí? Sea en el debate o un anticipo de prueba. Resulta que en el anticipo de prueba, ustedes no pudieron determinar en ese momento que un supuesto no se cumplió de la ley, ¿sí? Esa grabación les queda a ustedes. Ustedes la pueden estudiar en su casa y decir, ah, caray, si aquí no se cumplió con esa situación de interconexión, esto es un vicio que hace ilegal ese anticipo de prueba. Entonces ustedes ya como defensores o como Ministerio Público, dependiendo qué les beneficie y qué no, ya comparecen y les dicen, señores, ese acto es impugnable. ¿Y por qué es impugnable? Porque no cumplió con las características necesarias. ¿Sí? Bueno, resulta que ya se dio en el debate. Me indican si les permite a todos ingresar a la asistencia, si no, no los deja, ok. No les, No, licenciado, buenas noches. Fíjese que no se puede ingresar. ok, permítame, vamos a verificar eso ahorita de una vez para que... Gracias, licenciado. Sí se puede, Lick. Lick, sí se puede, lo único que hay que esperar un momento. Ah, Sí, les déjale. agradezco Sí se mucho. puede. Licenciado, ya intenté Déjale. tres veces y no me deja Sí se ingresar. puede, Disculpe. licenciado. Igual yo también tengo ratos intentando y no. No todos podemos, Sí se puede, Lick. los que sí pueden, pues Sí se puede. Ok,
Háganme un favor, a veces es por cuestiones de No se interconexión, que puede. la internet es la que nos da el problema. Sí se Bueno, mi puede. hermana Exacto. no es que A tenga mí me las mejores pasó hace un redes. rato con la otra clase. Nosotros no podemos, Lick. Ok. Bueno, entonces, alguien, hágame un favor, solo vamos a hacer una prueba. Cópienme el link y péguenselo a los compañeros. Si con ese ya les deja entrar, es una cuestión de interconectividad. Tal vez la red que yo estoy utilizando genera algún bug y algún problema. ¿Sí? Si deja entrar, licenciado. Bueno, hagamos esto, mis distinguidos compañeros. Sigamos y si en 5 minutos tenemos todavía ese problema, algunos me lo hacen saber, por favor. ¿Sí? Recuerden, aquí estoy para ayudarlos. No les vamos a poner problemitas en esto. Vamos a, permítanme, les voy a volver a poner el link. Tal vez es, ahí está, nuestra compañerita ya lo puso. Uf, Intentar otra vez. Y ponemos nuevamente el link. Permítanme, voy a descargarlo desde otro dispositivo para poder brindarles esa situación. No tengan pena, aquí estamos para apoyarles. No se me preocupen. Gracias por la atención, mi distinguida Janet. Si pudieran tomarnos la solución que nuestra compañerita Janet nos está dando, es una muy buena opción. Cópiense el link y lo pegan en el buscador del dispositivo y ahí ya les permitirá ingresar su asistencia. Vean cómo nuestra amiga nos consiguió una solución utilizando la tecnología de la información. Ya varios me comentan por acá que ya los dejó. Me alegro bastante. Y los que no, tenemos hasta las 7 para ingresar. Entonces, denle despacito que recuerden que hoy también está todo congestionado. Andan quemando al diablo por todos lados. Entonces, las redes se alteran en algunos lados. Ahora sí, Lick. Ok, perfecto, mis compañeros. Bueno, entonces vamos a seguir con este punto que nuestro compañerito nos dejó y que es bastante interesante. ¿Qué pasa después en el debate? Resulta que en el debate se llevó a cabo también una videoconferencia. Y resulta que se incumplieron otra vez todas las formalidades. Eso ya es un defecto absoluto de anulación formal en cuanto a la valoración de la prueba. Eso es una cuestión más de derecho probatorio, pero lo vamos a explicar por acá también. La prueba, en su apreciación en cuanto a los aspectos propios del derecho procesal penal, requiere la sana crítica razonada. ¿Y esto qué quiere decir? Que la experiencia común, que la psicología, van a entrar a jugar aspectos propios para hacer una lógica y un razonamiento determinado de todos los medios de prueba. Pero ¿qué sucede si esa videoconferencia no fue bien llevada a cabo? Si el juzgador, el tribunal dice, me baso en el medio de prueba de la videoconferencia de tal día porque me probó el señor fulano de tal, estuvo en tal día a las 4 de la tarde y él ejecutó un disparo. Ustedes ven que no se llevó a cabo ese requerimiento de la igualdad de medios de comunicación y la interconexión entre el tribunal y el lugar de la videoconferencia. Ustedes cuando presentan su apelación dicen, disculpe, es un defecto de anulación, porque no debe de valorarse esa prueba, porque fue obtenida ilegalmente. La prueba, para ser valorada, debe ser obtenida legalmente. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen todos los requisitos? Se vuelve una prueba ilegal. Para eso nos sirve la grabación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a la sala de apelaciones y les vamos a decir, señores de la sala, la videoconferencia fue llevada indebidamente y por eso no debió haberse valorado en la sentencia. ¿Y por qué lo digo? Porque la ley establece que deben ser con iguales medios de comunicación y debe estar grabado. Y nunca se grabó. Ahí ya tienen ustedes para pelear en su buen caso. Y todo respecto a la tecnología de la información. Pero es porque ustedes saben, porque ustedes tienen el conocimiento. ¿Sí? Entonces,
Esa es la importancia de que se grabe lo que está llevándose a cabo en vivo. ¿Alguna otra duda, mis distinguidos compañeros? Y exactamente, mi señor Rodolfo, ustedes ganan su caso. O por lo menos logran un reenvío. Sí, pero van a tener, ustedes y van a demostrar sus capacidades. Al final, acá ustedes con el conocimiento van a hacer tanto esas acusaciones y esas defensas técnicas de manera fundamentada. No van a ir a decir lo que ustedes creen, sino lo que ustedes saben. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que ustedes lo aprendan. Porque por cuestiones que pueden resultar ínfimas, porque tal vez a alguien no se le pasó por la cabeza este aspecto de decir, bueno, pero miren, es que no eran idénticos equipos, ni siquiera era mejor el que estaba allá. Y eso no cumplir un requisito. Podrá sonar muy exigente uno como defensor en ese momento, ¿verdad? Pero si la ley lo establece, pues yo no hice la ley como defensor, o yo no hice la ley como fiscal. Yo la estoy interpretando y la estoy usando conforme al caso que a mí se me planteó. Que esa es nuestra función de asesoría. Nos van a preguntar nosotros qué hacemos y nosotros, bueno, puede hacer esto. ¿Sí? He ahí la importancia de la comunicación, de las telecomunicaciones, de la informática, en este aspecto puntual del derecho procesal penal. Es decir, lo ven, se regulan dos artículos, pero nos da para traernos incluso abajo un debate. Y dense cuenta, no tuvieron ni siquiera que leer todo el Código Procesal Penal. Con dos artículos ya tuvieron ustedes para pedir incluso un reenvío o una absolución. Entonces, espero que nos haya quedado claro este punto. La verdad me interesa bastante que ustedes aprendan al respecto de esto. Si no tenemos ninguna otra duda, pues vamos a seguir. Vuelvo a preguntar, ¿ya se anotaron? ¿Alguien que siga teniendo problemas? Todo bien, Lick. Buenas noches, Todo bien, licenciado. Yo todavía no me he licenciado. podido ingresar. Todo bien, licenciado. Gracias, Frida. Gracias, Gracias, licenciado. Todo bien. Ok, bueno, entonces estamos bien. Entonces Gracias, licenciado. vamos a seguir entonces con otro puntito más y ya, va, yo sé que algunos ya tienen su hambre. Gracias, Lick. Sí, Ana, adelante. Cuénteme. Licenciado, perdone, en dos dispositivos diferentes y no logro reportar mi asistencia. Ok, hágame un favor, Ana. Márqueme a esta hora en el grupo de WhatsApp. ¿Está habilitado? Licenciado, yo le puedo, ¿cuál de los dos links ya lograste anotar y la asistencia? Porque el donde solo está forms.gle, ese sí es bien difícil que lograr ingresar, pero el otro donde dice docs.google.com, ese es más rápido, para que la compañerita pueda ahí ingresar, licenciado. Ahí está, les agradezco mucho. Les agradezco También, mucho por la muchas gracias. colaboración. Yo bien lo dije, mi grupo es el grupo más cooperativo. Aquí nos ayudamos todos. Aquí salimos Muchas todos o gracias. nos quedamos todos. Pero mejor salgamos todos de aquí. ¿Para qué nos vamos a quedar? Mejor sigamos por ese título que todos ustedes van a obtener. Bueno, me alegro mucho que todos ya hayan podido marcar su asistencia. Vamos a ir con este último punto. Ya los voy a dejar ir a cenar porque tampoco quiero que se me desmayen por no comer. Otras formas de aplicación de la tecnología en los modelos de gestión. Actualmente se está llevando a cabo la carpeta electrónica digital dentro del organismo judicial. Esto se hace con dos objetivos en particular. Uno, reducir el uso de papel y poder tener, mediante la tecnología de información, un respaldo. Ya no necesitaríamos un duplicado, la misma cantidad de hojas en un expediente original y en un duplicado. Lo que ya tendremos un documento perfectamente escaneado para tener ese respaldo digital. Además de ello, también tenemos la utilización de las cámaras GESEL. Esto se aplica más a temas de niñez, adolescencia. ¿Por qué? Es una situación bien especial en cuanto al derecho de la niñez y la adolescencia. Estos derechos que ellos tienen son obligatorios para el Estado. Y garantizar su derecho de opinión es bien importante en cuanto al derecho de la niñez y adolescencia. Pero ¿qué sucede si estas cámaras GESEL no existieran? Que son lugares adecuados especialmente.
con juegos, con colores, con libritos para pintar, un ambiente donde ellos se sientan cómodos. Y es donde vamos a tener a los especialistas del área de la psicología conversando con ellos, obteniendo esa información necesaria para resolver sus casos. Pero ¿qué sucedería si no tuvieran estas cámaras? Estas cámaras tienen una interconexión directa con la sala de audiencias donde está el juez y están todas las demás partes. El juez, mediante un micrófono conectado al auricular del psicólogo, va a ir solicitando la información necesaria para que el psicólogo le diga, bueno, ¿con quién quieres estar? ¿Cómo te tratan tus papás? ¿Qué sientes tú? ¿Qué opinas? Entonces, vamos a garantizar esa opinión del niño, que está protegida por la Ley de Protección Integral. Ese artículo 5 de la ley le da una preeminencia importante al derecho de opinión del niño. En toda y en todo caso que se lleve de niños, niñas y adolescentes, va a ser importantísimo el derecho de opinión. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que incluso aquellos niños que no han tenido la oportunidad de poder hablar, van a tener ese derecho de opinión. ¿Mediante qué? Los gestos, los dibujos, la pintura, la gesticulación. Y ahí es donde necesitamos a los psicólogos, a aquellos expertos que nos digan a nosotros, como abogados, como jueces, como papás, como encargados, como tutores, qué es lo que este niño está sintiendo y cómo se le debe resolver. ¿Qué sucede con un niño generalmente? Lo que nos hace en un lugar donde están los papás, sus encargados, le preguntan algo y empieza a buscar la autorización de la persona. Pero si la persona con él, en un lugar cómodo, nos podrá expresar esa opinión importantísima. Entonces, esa es la importancia de la cámara GESEL y el circuito cerrado, que es más aplicable al derecho de niñez y adolescencia, pero que también se aplica con las mismas ventajas a, eh, al derecho de género, al derecho aplicable a las mujeres. Entonces, es un método protector a través de la tecnología. Nos comparte por acá nuestro compañero Luis Andrés Fuentes que efectivamente, como ya lo hablábamos del expediente digital, también la ley de contratación lo establece, sí. Se establecen precisamente, y la SAT nos lo está estableciendo ahora también, con la contabilidad digital y con la factura electrónica. O sea, son varias instituciones las que ya están implementando esas políticas de cero papel. Otro modelo que se utiliza en la gestión, y es muy importante por la pluriculturalidad que tenemos nosotros en el país, un intérprete. Nosotros necesitamos en la capital un intérprete de algún idioma determinado y no lo tenemos. Pero sí en algún departamento y podemos coordinar con esos juzgados para que el intérprete llegue al juzgado mediante una videoconferencia, nos pueda hacer la traducción necesaria. ¿Y qué logramos con esto? Agilizarle el proceso a las personas, evitando con ello una discriminación por razón del habla. Sino al contrario, vamos a positivizar ese derecho mediante una videoconferencia. Entonces vean qué importante ya se nos está volviendo la tecnología dentro de la gestión de la justicia. Y bueno, ya última definición, para que se me vayan a comer todos. A partir de mañana vamos a desarrollar el punto de la Internet y vamos a definir como inicio de dónde se desprende esta palabra. Y deriva de los dos vocablos ingleses Interconnected Networks, lo que va a ser una red interconectada mediante protocolos establecidos de comunicación, que se definen en abreviatura como la Transmission Control Protocol o TCP diagonal IP. Y se reconoce por el usuario de un sistema por una designación de nombres. ¿Qué es lo que todos tenemos hoy en nuestros dispositivos? Todos tenemos una IP. Todos tenemos una IP en el dispositivo móvil, en el computador y en cualquier lugar que estemos conectados. ¿Y esto para qué es? Ya se considera como nuestra credencial frente a la sociedad. ¿Sí? Ustedes me ven a mí, pero yo veo a algunos solo su nombrecito, a otros les he visto prender y apagar su cámara, pero las credenciales con las que ingresaron a Zoom ya tienen una identidad de ustedes frente a esa plataforma y frente a la universidad. Entonces mañana vamos a continuar ya desarrollando el tema de la Internet. Sí, mi distinguido Nelson, ya es un reconocimiento como el DPI, exactamente. Muy bien. Cualquier duda que tengan, anótenla, no la olviden,
Me la pueden hacer el día de mañana. Ah, los vacíos de la IA, eso lo vamos a ver en un punto específico, mi distinguido Cristian, mi distinguida Cristina. La IA es algo muy beneficioso, pero también es algo bastante entrampado, y más con la ley. Aunque actualmente le puedo decir que las inteligencias artificiales no gozan de derechos. El último fallo de un tribunal americano establece que las inteligencias artificiales no pueden tener derechos de autor. Entonces, ya se están empezando a regular para evitar eso mismo. Pero la recomendación particular de quien les habla es que nos culturicemos, que nos formemos, porque la inteligencia artificial está leyendo y está interpretando a diario. Nosotros no nos capacitamos, puede ser que el que está alimentando la inteligencia quiera abusar de ese poder que está teniendo. Cualquier situación, espero que todos hayan marcado su asistencia, dudas, comentarios. Sigo acá por un momento para poder resolverles.